esta clase vamos a hacer la presentación a lo que se conoce como el concepto de daño. El concepto de daño es otro acercamiento que podemos tener para distintos modelos constitutivos y se diferencia a los modelos que hemos estado viendo hasta ahora basados en modelos de plasticidad o elastoplasticidad. Por ahora solamente vamos a presentar el concepto de la forma más simple posible y en clases siguientes veremos cómo otros modelos constitutivos más complejos pueden basarse en daño y endurecimiento para representar especialmente el comportamiento del concreto. Estos casos, modelos constitutivos, pueden formar parte, por ejemplo, del modelo constitutivo basado en microplanos. Pero por ahora, repito, lo que queremos ver en esta clase es qué significa el daño y cómo podemos aplicarlo en nuestras simulaciones. Entonces, en primer lugar, vamos a hacer un recuento, ¿no?, de lo que nosotros habíamos visto anteriormente como daño. Nosotros habíamos trabajado anteriormente con un modelo elastoplástico. Y en ese modelo elastoplástico, lo que hacíamos era asemejar el comportamiento del elemento en un rango elástico y luego en un rango que podríamos simplificar con endurecimiento y que luego en el proceso de descarga, ¿sí?, había acá una deformación permanente que solíamos llamar epsilon sub p, ¿cierto? Deformación plástica. Mientras estuviéramos en el rango elástico no hay deformación remanente. Entonces esto está en proceso de carga, y teníamos por acá un proceso de descarga en el que había una deformación remanente. Y de hecho este proceso de descarga podía continuar. Podríamos tener una forma de este estilo, donde podríamos observar distintos comportamientos hasta que pudiéramos llegar a un punto de ruptura. Acá estábamos asemejando el comportamiento del material con deformaciones permanentes y específicamente también sabíamos que el área contenida bajo esta curva es la energía disipada por ese ciclo histerético y que solemos tomar en cuenta en nuestras simulaciones a través de un cierto beta, que es el coeficiente de amortiguamiento del material. Es a esta área embebida bajo esa curva a la que asociamos un cierto coeficiente de amortiguamiento, que es la pérdida de energía debido a los ciclos histeréticos, la energía que es absorbida por esos ciclos histeréticos. Pero lo que resaltamos en este modelo constitutivo, que es un modelo constitutivo elastoplástico con deformaciones permanentes en plasticidad, es que en realidad lo que estamos haciendo es asemejar el comportamiento de nuestra estructura a través de una serie de procesos de carga y descarga con K constante, donde la recta es precisamente una recta y por eso podemos asumir que el K es constante, ¿sí? Es decir, teníamos una rigidez que es una rigidez basada en elasticidad, luego teníamos otra rigidez que era cuando se rompía el último rango de elasticidad y llegábamos a plasticidad, entonces con endurecimiento, y luego en los casos de descarga teníamos la misma rigidez por la misma inclinación de la recta, ¿sí? La rigidez o capacidad se permanecía recta en función, a pesar de que ocurrieran unos daños plásticos. Ahora, ¿en qué se diferencia este modelo con el concepto de daño? Que ya no vamos a hablar de asemejar la rigidez por segmentos rectos, donde en esos segmentos permanecería constante, sino que ahora vamos a poder establecerlo a través de la siguiente relación, que es una relación en la que estamos acostumbrados, pero estamos agregando un nuevo factor. Esta relación nos indica que el sigma, el estado tensionante, puede estar relacionado con el epsilon, que es en este caso el estado deformacional, a través de una cierta matriz de relación que vamos a llamar acá matriz E, que es la rigidez del material. Y en este caso, pues estaríamos en presencia de una simple relación elástica. Y además, notamos dos cosas. Acá este epsilon no incluye la parte elástica y plástica. Se está tomando una deformada o unas deformaciones elásticas isotrópicas. ¿Para qué? Para hacer una pequeña introducción al concepto de daño. Porque bien podríamos aumentar la complejidad de esto tomando en cuenta que este epsilon está conformado por, obviamente, dos componentes. Un epsilon que es elástico más un epsilon que puede ser plástico. Pero en este caso no lo vamos a hacer, ¿ok? Otro punto interesante de esta ecuación es esta relación, este 1 menos d, que es un factor que multiplica a la rigidez. Y aquí es donde podemos empezar a ver que el concepto de daños no se trata de una serie de rectas de carga y descarga con una K constante, sino que en este caso la K va a estar variada por este factor multiplicativo que puede ir entre 0 y 1.
En el caso de que esto sea 1 o sea 0, empecemos por el caso de 0, entonces esto será absolutamente 1. Y la rigidez del elemento estará sin daño, intacto. Será precisamente un proceso elástico. Pero a medida que esta D va aumentando, entonces, y llega hasta 1, podemos llegar al punto en que la rigidez se elimina por completo. Entonces puede haber infinitas deformaciones o tensiones, o infinitas deformaciones con muy poca tensión. Entonces, lo que estamos viendo acá es precisamente lo que incluye el concepto de daño. Nosotros no vamos a tener porciones de rectas carga y descarga con K constante, sino que la K va variando y se va dañando y es irreversible. Cuando se ha, a partir de cierta deformada, degradado la rigidez, esta no puede recuperarse. Ahora, ¿qué función podría verterse para representar esta D? Una función típica, general, que uno podría utilizar para representar D es esta que vemos en la parte inferior, donde noten que este D está basado en un cierto valor o parámetro llamado K sub D. ¿Y qué es el K sub D? No es más que una deformación equivalente que incurriría en empezar el daño. Entonces repetimos, K sub D va a permitirnos a su vez definir esta función D, que luego, restada 1 menos esa función, va a afectar nuestra rigidez. Y ese K sub D lo que está representando es un porcentaje o una deformación equivalente que empieza a implicar un daño. ¿Okay? Obviamente, cuando K sub D es menor que un cierto límite de deformación, que podríamos considerar que esto es la deformación elástica, pues el D es 0 y no hay daño. Pero a medida que se sobrepasa ese cierto nivel de deformación, entonces podemos ver que D depende obviamente también de la deformación. A medida que se aumenta este nivel de deformación, va a haber una disminución del E producida por la multiplicación de este factor. Entonces, una forma muy típica de representar esto, ¿no? Esta es una típica función que relaciona, noten, el factor K sub D con D. Y repetimos, K sub D está relacionado con las deformadas hasta cierto punto. Y noten cómo después de cierto límite, acá el daño va a valer 0 hasta cierto límite deformacional y después empezará a ser asintótico hasta llegar hasta el máximo valor de 1, donde se elimina totalmente la rigidez. Esa función que nos va a permitir relacionar K sub D, que es ese nuevo parámetro que estamos introduciendo, con la deformada del elemento, se suele llamar función de daño o función F. Y noten que esta función F es precisamente eso. Nos va a permitir definir el daño en función de K sub D y relacionarlo con un estado deformacional específico. Además de eso, noten que en este caso se están utilizando los invariantes. Primer invariante número 1 y los invariantes J, ¿ok? Que son derivados de los invariantes I. Esto lo habíamos visto cuando hicimos nuestro repaso de medios continuos. En el caso de esta relación que existe de Kaplan para poder especificar el nivel de daño, podría hacerse a través de dos metodologías básicas. Podría hacerse en función de las tensiones para obtener deformaciones o en función de las deformaciones para obtener tensiones. Cualquiera de las dos aproximaciones o acercamientos va a ser posible, ¿ok? Entonces, en el caso de las tensiones, cuando se está trabajando con tensiones, estamos utilizando los invariantes del tensor de tensiones. Y cuando se trabaje con deformaciones, obviamente estos invariantes van a tener muy probablemente un subíndice E, lo más común, que implica que son los invariantes del tensor deformacional. Pero al final de cuentas, lo que queremos recalcar es que esta función F es una función que relaciona la deformación, el estado deformacional o tensional, con el Kaplan. Y a su vez el Kaplan nos permite establecer el D, que será el factor a multiplicar por la rigidez para ir disminuyéndola progresivamente. Existen pues muchas maneras en las que nosotros podemos pintar esa relación F entre el valor Kaplan y la deformada. Una es la función de daño de Rankine y estamos viendo por acá abajo otra que es la función de daño de Sien-Tingen, que precisamente pues acá está utilizando no los invariantes del tensor de tensiones, sino los del tensor de deformación.
Noten que aquí dice J sub 2 epsilon. Es decir, esto es el invariante, sí, de un tensor, sí, pero es el tensor deformacional, no tensional. No es el tensor de Cauchy que solemos ver en estos rangos elásticos. Y por lo tanto, relaciona entonces la deformación con el K. El K sub D o K plus sub D, que es lo que nos va a ayudar a definir el nivel de daño a través de ese D multiplicativo por el K. Así que básicamente lo que queremos resumir en este punto es que cuando hablamos de modelos constitutivos basados en daños, hablamos de modelos que van a cambiar la matriz de rigidez en función de un estado máximo histórico deformacional o tensional. Lo recuerda, no hay manera de retroceder. Y a medida que se va produciendo ese avance, la rigidez queda deteriorada. No hay manera de recuperarla. ¿Ok? En este caso no hemos incluido plasticidad, pero podríamos estar también en caso de formulación del concepto de daño elastoplástico si estas deformadas incluyen también un componente de deformación remanente debido a plasticidad. Entonces, eso pues nos llevaría a otro tipo de conceptos más complejos. Precisamente en la siguiente clase vamos a abordar uno de esos modelos, que es el modelo de microplanos, que nos va a permitir establecer un concepto de daño pero también con endurecimiento y que es muy común cuando trabajamos con concreto.